Bien, hermanos, agradecer especialmente al hermano Stani y también al Pipo de que pueda estar con vosotros aquí en esta noche para compartir una palabra del Señor. Bueno, ahí conozco a la mayoría, me se olvidan los nombres, pero yo he estado muchos años allí, en el Cabañal. Y claro, de allí nunca me puedo olvidar, ni tampoco de mis hermanos, porque he tenido mucha comunión con ellos. Así que para mí es una gran bendición que pueda compartir con vosotros un pensamiento, una palabra para la edificación de la iglesia. Amén. Así que yo quisiera, hermanos, sin más preámbulo, vamos a que tenga Biblia o que escuche bien, que abra su corazón para escuchar la palabrica del Señor. Y vamos a leer un pasaje que creo que es conocido, es en Primera de Samuel, en el capítulo 30. Y este mensaje tiene un título. El título del mensaje es Restaurando la comunión. Restaurando la comunión. Hoy tenemos, hermanos, falta de restaurar nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Ya sabéis que esto no es una religión, es una relación con nuestro Padre Celestial, con el Creador que ha creado los cielos y la tierra. Dios no se conforma que tú te conozcas la Biblia, sino al autor de la Biblia. Dios no se conforma que tú sepas mucho acerca del Creador, sino que le conozcamos a ese Creador del cielo y de la tierra. Por esto, hermanos, el título de esta palabra, de este mensaje, es Restaurando la comunión. Vamos a leer Primera de Samuel en el capítulo 30 y dice la palabra del Señor así: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclas al tercer día, los de Amalec habían enviado a Neguet a Siclas y habían asolado a Siclas. Era una ciudad. Y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que allí estaban, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie le había dado muerte, sino los que habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos, sus hijas, habían sido llevadas cautivas. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron la fuerza para llorar. Verso 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de él para apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Miren este versículo y esta palabra. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amelec: yo te ruego que me acerques el efod. Y David consultó a Jehová. Dios bendiga su palabra. Y David consultó a Jehová. Queridos hermanos, primeramente para saber por qué es lo que hacía David aquí, en esta ciudad de Siclas. Una ciudad, hermanos, de filisteos. Una ciudad, queridos hermanos, donde allí eran paganos. ¿Cómo llegó el rey David
a convivir con ellos durante 14 meses. Bien, esta historia y el motivo la encontramos en el capítulo 27. La Biblia dice que, y ya sabéis la historia, que su suegro le perseguía por todas las partes que él iba, le perseguía para encontrarlo y matarlo, porque le tenía celos, le tenía envidia. Entonces en el capítulo 27 dice la Biblia que David pensó en su corazón: me marcharé de esta ciudad, de este pueblo, de Israel, porque yo sé que Saúl un día me matará. ¿Y dónde fue, hermanos? Fue a la ciudad de los filisteos y habló con el rey Aquis. Y la Biblia dice que este rey lo protegió, lo guardó con la condición que él fuese, David, su guardaespaldas. Y dice que le entregó a él y a sus 600 hombres la ciudad de Siclas. Pero uno de los días, queridos hermanos, que ellos venían de rodear la tierra porque trabajaban para estos filisteos, hacían guerras a favor de estos filisteos, dice la Biblia que al tercer día vinieron a la ciudad, a Siclas, y se encontraron con algo espantoso, terrible. Se encontraron, queridos hermanos, que la ciudad estaba toda encendida por fuego, que no estaban sus mujeres ni sus hijos, porque habían venido los amalecitas e iban quemado su territorio y cogido a sus mujeres y a sus hijos y se las iban llevado. Pero noten bien que hablaremos de esto. ¿Por qué no mató a las mujeres y a los niños? Ellos se lo llevaron, queridos hermanos, como esclavos para venderlo en Egipto o en otra ciudad, porque más valor tenía vivos que muertos. Por eso no mató ni a sus mujeres ni a sus hijos, se lo llevaron cautivos. Por esta causa dice la Biblia, que ellos empezaron a llorar por lo que le iba ocurrido a su familia y a sus hijos, porque les iba ocurrido algo muy desagradable. Se los iba llevado como esclavos para venderlos en el mercado. Y ellos sabían que eso le era mejor la muerte que la vida. Ellos, queridos hermanos, pensaban y tenían esa cultura que preferían la muerte que antes de ser esclavos, porque no pertenecían a ellos mismos, sino de aquellas personas que les hacía como esclavo. De tal manera, hermanos, que todos los hombres empezaron a llorar amargamente. La Biblia dice que David también lloró amargamente, hasta no quedarles fuerza para llorar, hasta ya no quedarle ni de una lágrima en sus ojos. Ya no tenían fuerza, gritaban, chillaban, porque ya no tenía lágrimas en sus ojos. Pero me llama la atención, queridos hermanos, que mientras la gente lloraba, clamaba, aún estando en este estado, dijeron entre todo el pueblo y pensaron de apedrear a David, de matar a David. Y David, queridos hermanos, se enteró y también se angustió, dice la Biblia. Estas personas, queridos hermanos, dijeron entre sí: David es el que tiene la culpa.
de habernos traído aquí. Buscaban una cabeza de turco, como se suele decir, y echarle la culpa a alguien de estar en esa situación. Pero mientras la gente lloraba y se amargaba, David hizo algo que hacía tiempo que no lo hacía, y es que consultó a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo puede ser, queridos hermanos, que el rey David, como he dicho antes, se encontraba en esta ciudad filistea? Salió de la tierra de Israel, creyendo, queridos hermanos, que yéndose a otro lugar ya no tendría ningún peligro ni ningún prejuicio, que estaría a salvo. Se marchó del problema, pero se encontró con otro problema más tarde. Él se creía que ya no le perseguía su suegro correctamente, pero le persiguieron los alicitas. Se quitó de un problema, pero se encontró con otro peor. Y este problema fue a causa de que él se apartó del lugar que él tenía que estar, en Tierra Santa, en un lugar donde tenía que estar el pueblo de Dios. Hermanos, para ir entrando en el mensaje, te quiero decir algo, que a veces estamos nosotros en un lugar y posiblemente que ese lugar no sea de nuestro agrado. Posiblemente que la gente nos cae incluso gorda, hablando vulgarmente. Posiblemente, queridos hermanos, que no nos sentimos a gusto. Y creemos que marchándonos a otro sitio, a otro lugar, vamos a estar mejor. Y no, hermano. No, porque el problema no está afuera, está dentro de nosotros. El problema, queridos hermanos, no está en el lugar que nosotros estemos. Si estamos en un lugar que es difícil, que es contrario a nuestra comodidad, debemos de saber crecer ahí, en ese lugar. No ir como se suele decir, como la mariposa, de flor en flor, sino donde Dios nos ha establecido, ahí debemos de permanecer, porque es el lugar que quiere. No te vayas de ese lugar que es de Dios. No te vayas de ese lugar que es Tierra Santa. Porque tú podrás pensar, me voy de aquí y viviré en paz o estaré bien. Pero no, porque posiblemente que nos encontraremos con otro problema peor. Qué bueno es estar en el lugar que Dios quiere que estemos y no movernos de ese lugar. Porque cuando salió David de ese lugar, ya estaba desprotegido de ese lugar santo. Estando en Israel tenía la protección de Dios, y posiblemente que tenía problemas, pero estaba protegido. Pero una vez que se salió de ahí, de esa tierra que Dios dijo que era santa para el pueblo de Israel, la protección de Dios se quitó de él. Por esto es, hermanos, que le pasó este problema. Porque el rey David, hermanos, no tenía tal problema en su tierra, pero se encontró, como he dicho antes, con un problema más grande. La Biblia dice, hermanos, que fue a la tierra filistea. ¿Qué hace el rey David en tierra filistea? ¿Qué hace un cristiano en un lugar que no le pertenece?
¿Qué hace un cristiano comparándose a las tinieblas? ¿Qué comparación tiene la luz con las tinieblas? Ninguna comparación. Por eso es, queridos hermanos, que nosotros somos luz del mundo. Que en el lugar que estemos hay que alumbrar, no marcharnos de ese lugar. La Biblia dice, queridos hermanos, que cuando llegaron a su ciudad, se encontraron que su ciudad estaba destruida por el fuego y empezaron a llorar por sus mujeres, por sus hijos. Dice la Biblia que con amargura, como he dicho antes, porque pensaron que se lo llevaron y efectivamente como esclavos. Pero dice, hermanos, la Biblia que ellos dijeron y hablaron de apedrear a David. Ellos buscaron cabeza de turco de echarle la culpa a alguien de su condición, de su problema, de su situación. Perdonar, hermanos, si hablo directamente así. Tu problema, tu situación, no la tiene nadie. El problema no está afuera, está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros, que debemos, queridos hermanos, de gobernarnos por el Espíritu de Dios, nuestros pensamientos, nuestras vidas, que sean controladas por Dios y no echarles la culpa que si a este o el otro, o esto no me gusta, o tiene aquel la culpa. No la tiene nadie. La tenemos nosotros, hermanos. No se trata de afuera, se trata de dentro, de nuestros corazones. Cómo recibamos el problema o esa situación que nos está amargando. Por eso es, queridos hermanos, que estos hombres en amargura buscaban a alguien de echarle la culpa a lo que le había pasado. Jamás le eche la culpa a nadie de cómo esté tu vida espiritual. Bueno, es que mi mujer, o la mujer puede decir, es que el cabezón de mi marido, es que mis hijos, no la tiene nadie. El problema está en nosotros, que debemos de saber gobernar nuestros pensamientos y nuestras vidas delante del Señor. Sigo más para adelante y no me entretengo. La Biblia dice, queridos hermanos, que el rey David, al sentir esto, también se afligió. Pero la Biblia, queridos hermanos, también menciona que mientras el pueblo lloraba, se lamentaban por ese problema y esa situación, la Biblia dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Queridos hermanos, quisiera decir esto. Hoy más que nunca necesitamos fortalecernos en el Señor. Basta ya de llorar que si el problema, que si nuestra situación, que si la vida. No hay que lamentarse, porque detrás de un problema vendrá otro. Es tiempo de fortalecernos en el Señor. Como dice la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando estés débil, no llores, no te lamentes. Más bien busca el rostro de Dios, porque en Dios vas a sentir poder y fortaleza. El rey David se fortaleció en el Señor. Esta palabra, hermano, en griego tiene un significado. Y este significado es que se animó, se volvió. Está en la palabra cuando dice que se fortaleció en el Señor, se animó, se volvió a Dios.
Cuando uno se fortalece en Dios, se desanima. Todo el desánimo desaparece y se vuelve a Dios, que le puede traer paz en el medio de la tormenta. Y queridos hermanos, repito, no es tiempo de lamentarse, es tiempo de fortalecerse en el Señor. Ahora bien, cuando el rey David se fortaleció en el Señor, mirar bien de qué manera creo yo que él se fortaleció. Se olvidó de su situación, del lugar que se encontraba su alma angustiada, y fue en busca de Dios. Y ahí se animó, ahí se fortaleció. ¿De qué manera? Seguro que diría: oh Señor, vengo a ti, perdóname por no consultar antes cuando me marché. Perdóname porque salí de la ciudad de Israel sin contar contigo. Cada paso que demos, hermanos, hay que ponerlo delante del Señor. Ay, hermano, es que todo, Dios está incluido en toda nuestra vida. En mi coche, sí, en tu coche. En mi casa, sí, en tu casa. En tu dinero, sí, en tu dinero. En tu salud, en tu enfermedad, en tu problema. Debe de estar incluido el Dios Todopoderoso. Nosotros no tenemos un Dios que está sentado en el trono solamente, sino que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él es parte de nuestra vida. Y por donde estamos pasando, Él también pasa. De manera, queridos hermanos, que Él empezó a fortalecerse pensando: Señor, me acuerdo cuando tú estabas conmigo de pastorcillo en el campo, que venía el león o el oso. Tú me dabas fuerza, Señor, para arrancarle lo que es de sus garras a esa ovejita. Señor, tú estabas conmigo cuando con una piedra sola maté a Goliat. Recuerdo que tú entregabas en mis manos a todos mis enemigos. De esa manera, hermanos, él se fortaleció, viendo lo que Dios hizo con él en el pasado, y creyó él que lo iba a hacer también en el presente. El mismo Dios que te libró en el pasado, no importa de qué situación, grande o pequeña, es el mismo Dios que está contigo para restaurarte, para levantarte, para animarte y volverte delante de Él. Solamente hay que hacer una cosa: buscar su comunión, buscar la comunión con Dios. Y David empezó a buscar la comunión con Dios. Queridos hermanos, el título del mensaje es Restaurando la comunión con Dios. David perdió la comunión con Dios durante 14 meses porque estaba en tierra que no le pertenecía. Yo no sé dónde tú te encuentres, pero donde te encuentres, restaura tu comunión. Levanta tu altar aunque esté destruido. Haz como Elías. Si quieres afrentarte a los Baales, tienes que tener un altar preparado para que el poder de Dios se manifieste. Lo primero que irías, restaurar el altar y tener comunión con el Dios Todopoderoso. Restaura tu vida, restaura tu altar, restaura con tu comunión con Dios y sentirás fortaleza y ánimo, creyendo que Dios es el mismo ayer y hoy, por los siglos de los siglos. Y dice la Biblia, queridos hermanos, que el rey David, bueno, no era rey todavía, le dijo al sacerdote: dame el efod. El efod era especie como un delantal que se ponía para ir al lugar de la comunión de Dios, en el santuario. Queridos hermanos, yo no sé si has dejado ese efod. Ese efod
representa, queridos hermanos, tu comunión con Dios. Vístete de la armadura de Dios. Ves a Dios, ponte el efod, ponte de nuevo, restaura tu comunión, ponte delante del santuario de Dios y consúltale al Dios Todopoderoso. ¿Por qué estás así? ¿Por qué te pasas esto? Piensa, querido hermano, pero todo esto viene cuando nosotros restauramos nuestra vida y nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Fijaros lo que le pasó a David y a sus hombres para que su comunión fuese restaurada. Dios permitió que a sus hijos y a sus mujeres no lo matasen, pero que lo cogiesen esclavo. Dios permitió que la casa o sus casas, su pueblo, se encendiese en fuego para tener comunión con Él. Oh, qué Dios bueno tenemos, hermanos, que a veces no entendemos la disciplina o el trato de Dios que tiene con nosotros, pero no importa cómo lo tenga, si siempre ese trato sea para restaurar nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. No importa el trato, la disciplina que nos acerque a nuestro Dios, porque a veces ese trato no nos gusta a nosotros como quisiéramos, pero es el trato que Dios lo tiene que hacer para acercarnos a Él. Y al rey David, queridos hermanos, le permitió todo esto para que el rey David entendiese que cuando salió de allí de la ciudad no consultó a Jehová, pero ahora en esa situación empieza a decir: Señor, Señor, perseguiré a estos amalecitas y los alcanzaré y rescataré a las mujeres y a los niños. Señor, háblame. Increíble, pero si el rey David David tenía 600 hombres, especialmente 300, que eran tremendos. Uno se le pegó una espada en la mano y mató a más de 100 personas. Otro con una lanza traspasó a 3 personas. En fin, habla de 3 personas que eran fieras. Y no te digo de los 600 hombres que el rey David tenía. Hombres fuertes, hombres valientes. Pero cuando consultó con Jehová, no puso él su evalúa. Él no puso pensando en sus hombres, ni en su ejército. Confió en el Dios Todopoderoso. Oh, cuán bueno es, queridos hermanos, confiar en el Dios Todopoderoso. Dejó él sus posibilidades que él tenía para perseguirlos y matarlos, porque tenía hombres fuertes y valientes, pero no. Dijo: Señor, esta vez no voy a mirar mi fuerza, voy a mirar la tuya, voy a mirar tu palabra. Y a veces, hermanos queridos, no debemos de mirar nuestras posibilidades de alcanzar cosas en el Señor. Debemos de mirar siempre al Señor y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestras posibilidades, queridos hermanos, no deben de ser ajustadas con nuestra fe ni en el camino del Señor. No sirven nuestras posibilidades. La Biblia dice: no con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová. La lucha que emprendamos contra nuestros enemigos o nuestras dificultades o nuestros problemas, hay que dejárselo en las manos del Señor, como el rey David se lo dejó en las manos del Señor. Esa amargura se la dejó en las manos del Señor. Y él dijo: Señor, ¿qué hago? Señor, condúceme. Y Dios le habló y le dijo: ves, porque de cierto cogerás y rescatarás
a tu familia. Y dice la Biblia, queridos hermanos, para no a su familia. Y aún más, cogió el botín de los amalecitas y rescataron más cosas que perdieron. Queridos hermanos, cuando consultamos con Dios, recogemos más cosas de las que podemos perder, porque la gloria postrera es mayor que la primera. No sé lo que vayas perdido o el diablo te ha quitado, pero no importa, consulta con el Señor, ponte las manos del Señor y Él te va a dar victoria, más de las que tú puedas pensar, porque tenemos a un Dios que está con nosotros y Él lucha por nosotros, porque la lucha no es nuestra, sino es de Dios que lucha por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, pues hasta aquí la palabrica del Señor, y me alegro mucho de haber compartido esta palabra. Quisiera deciros, queridos hermanos, que en este día, pues, no me he querido presentar como dicen que soy maestro. Resulta que no soy maestro. Yo fui un monitor durante 13 años por la necesidad que había los jóvenes. Pero no, hermanos, yo soy un simple pastor, un siervo del Señor, que me encanta leer y estudiar las Escrituras, y nunca dejo de enseñar, la verdad sea dicha, me encanta leer. Pero en este día, hermanos, no he preferido daros un estudio, como podría decir, sino no, hermanos. He querido traer una palabra sencilla para que vuestra fe sea fortalecida. Así que gracias a mi hermano Starny y a mi hermano Pipo y a todos los hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente.